Flaxo Ecuador abre su oferta de maestrías con 14 programas de excelencia en antropología, antropología visual, comunicación, desarrollo territorial rural, economía, estudios socioambientales, estudios urbanos, género, política comparada, políticas públicas, relaciones internacionales, sociología, sociología política. Ofrecemos becas y asistencia financiera. Postula hasta el 31 de mayo en www.flaxo.edu.es. El aprendizaje no tiene límites. Tu posgrado en Flaxo. Esto es Estereotipas, un programa donde no se estereotipa a nadie. Muy buenas tardes, 18 de abril, miércoles 18 de abril, hoy iniciando el programa de Estereotipas junto a Cristina Vega, el día de hoy también. Estamos dándole seguimiento a una serie de programas que estamos pensándonos del feminismo latinoamericano. Entonces, bueno, comentarles que estamos transmitiendo por nuestra página web www.flaxoradio.es. También estamos vía streaming, me parece, por Facebook, que nos encuentran como Flaxo Radio Ecuador. Y bueno, invitarles también a que sigan nuestra programación de Flaxo Radio. Mañana tenemos Resonancia Alternativa con música ska. También tenemos Musicando con Federico Rossi a las 16 horas. Les invito también a que busquen nuestro programa anterior que se llamó Feminismos Ahora, una revisión regional del movimiento feminista. Tuvimos a compañeras de diferentes colectivos en otras partes del mundo. Y bueno, nada, hoy estamos retomando esta serie de programas con Lucía Caballero, vocera de Ni Una Menos Argentina. El programa anterior nos contaba que Argentina tiene más o menos unos 30 años de encuentros nacionales de mujeres y bueno, hay una serie de antecedentes que es importante retomar para abrir el programa del día de hoy, así que te doy la bienvenida a ti, Cristina, y a Lucía también, que está con nosotras vía Skype. Gracias por la bienvenida. Hola, Lucía. Hola, Cristina, hola. Quizá podemos empezar por lo que señalaba Karen, que nos pusieran un poco en antecedentes retomando el programa anterior, que para llegar un poco al momento actual del feminismo, o sea, qué ha pasado en los últimos 3, 4 años, que yo creo que ha pegado el movimiento en Argentina un estallido fuerte y está en un momento particularmente propositivo. Entonces te damos la palabra para que nos cuentes un poco, nos pongas en antecedentes. Bueno, muchas gracias. Creo que la otra vez había empezado por contarles que en este país hay más allá de que la periodicidad que me pedís es a partir de 3, 4 años atrás, es imposible hablar de eso sin remontarse un poquito más atrás, por lo que le contaba antes, que en Argentina hay un evento anual que es el Encuentro Nacional de Mujeres, donde van mujeres de todo el país a tratar, donde hay talleres donde se abordan diferentes temáticas. Esto se organiza de forma autónoma y este encuentro persistió durante todos los gobiernos y más allá de ellos, e inclusive fueron encuentros donde se pudieron tratar muchas veces temas que estaban ocultos o que no podían ser hablados, no eran de agenda para los gobiernos e inclusive para los movimientos. Lo que podemos pensar es que a partir del año 2015 lo que hubo es un salto a la masividad de toda esta cosa que se estaba caldeando más subterráneamente, a partir de lo que fueron las movilizaciones que se produjeron con la consigna Ni Una Menos. En el año 2015 salieron más de 300.000 personas a la calle. Y a partir de allí, el año 2016, digamos, la cifra o se mantuvo o creció. Y después los otros procesos, digamos que no se pueden escindir para nada de lo que es la organización de la marcha Ni Una Menos del 3 de junio, fueron el paro nacional de mujeres que ocurrió en octubre del 2016 y los 2 paros internacionales de 2017 y 2018. Donde el colectivo Ni Una Menos siempre fue parte y colectivo coordinador de las asambleas de preparación tanto para los 3 de junio como para los paros. Sí. Sí,
la entrevista anterior nos comentabas que a partir del 2016 empezaron a tomarse decisiones del movimiento a partir de procesos asamblearios. Me gustaría que nos contaras qué significa para el movimiento tomar decisiones a través de estos procesos, cuáles son las dificultades, los pros y los contras, básicamente. Sí, eso creo que es, yo diría que es uno de los aspectos más ricos de cómo se está dando la organización del feminismo en este país. La primera movilización del 2015 fue una movilización que, si bien se cocina con todo este proceso que les venía contando de los encuentros y de otras formas de organización que se da el feminismo, se da más bien como un fenómeno comunicacional, donde se viraliza una consigna, se toma en los medios. Esta consigna surge de un encuentro de lectura en la Biblioteca Nacional, y después se hace masiva en las redes sociales. Para el próximo Ni Una Menos, que es en el año 2016, un sector de las primeras convocantes dan la lucha política por establecer como forma de organización para el 3 de junio del 2016 el método asambleario. O sea, un método más, digamos, en ese momento que se podía optar por ser un fenómeno solamente comunicacional o instalarlo en las redes, un sector de las convocantes, donde yo todavía no había ingresado, da la lucha política para que el método sea la asamblea, tomando, ¿no?, la tradición del feminismo, de un feminismo más clásico, digamos. Y ese proceso es muy rico porque en esas asambleas en esas asambleas van todas las fuerzas políticas. O sea, se hace, digamos, el feminismo empieza a perfilarse como el único movimiento, el único actor político capaz de poner en una instancia de deliberación en igualdad de condiciones, por lo menos en una instancia de deliberación a todas las fuerzas sociales y políticas. Partidos políticos, pero también sindicatos, agrupaciones de disidencia sexual, etcétera. Y creo que eso es uno de los procesos más ricos que está como poniendo el feminismo en este momento en el panorama político nacional. Esas asambleas después se replican también para organizar los paros. Para el paro del 2016, para el paro nacional de mujeres, lo que empieza en las redes como una propuesta de hacer el primer paro nacional de mujeres, el colectivo Ni Una Menos llama a una asamblea en el Sindicato de Trabajadoras y Trabajadores de la Economía Popular, y ahí también participa toda esta heterogeneidad, pero empieza como también a ser un espacio donde claramente donde se empiezan a sentir interpeladas muchas feministas que estaban en los sindicatos, y empiezan a venir a las asambleas y también apropiarnos de la herramienta del paro, una herramienta tradicional del movimiento obrero. Empieza también como a poner en escena, tanto en los medios de comunicación, ¿no?, con más dificultades, pero sí en la elaboración política que hacemos de cómo pensamos la violencia, empieza como empiezan como a aparecer esta imbricación, esta trama entre la violencia machista y todas las otras violencias económicas, financieras, etcétera. Creo que, porque la pregunta era por el proceso asambleario, creo que el proceso asambleario en este momento es lo que nos distingue como actor opositor de otros actores que también se podrían llamar opositores al gobierno, pero también porque, por ejemplo, hay una transversalidad en nuestras asambleas que no se replica en ningún otro movimiento. Es decir, en nuestras asambleas se puede hablar de todo tipo de conflictividades, y también con un horizonte de intentar que esas conflictividades no estén jerarquizadas. Es decir, que valga lo mismo que una compañera cuente que tiene problemas en su trabajo porque tiene porque digamos, por ser gorda, como contaban, vinieron las compañeras hay una agrupación
que se llama Hacer la Vista Gorda, que estuvieron participando en las asambleas, por un problema de discriminación con respecto a una corporalidad, como vale que venga una compañera trans que cuente que es criminalizada por la policía cuando ejerce trabajo sexual, o que venga una compañera de un sindicato a decir que el gobierno está despidiendo gente. Es decir, todas esas conflictividades intentamos, creo que es una apuesta en general de los feminismos a que no estén jerarquizadas en esas asambleas. Lucía, yo te quería preguntar dos cosas en relación un poco también enganchando con esta heterogeneidad. La una es que, según lo que conocemos, ¿no? Ustedes han optado por una estrategia de arraigo también a través de la asamblea en territorios, ¿no? En las villas, sí, en distintos territorios urbanos, no sé si rurales, eso nos puedes explicar. Pero me parece muy interesante esta cuestión del arraigo y es quizá un elemento que diferenciaría, por ejemplo, lo que pasa con Ni Una Menos en Argentina de algo como el Me Too, ¿no? A nivel internacional, que es efectivamente, como tú bien dices, un eslogan que se puede replicar y eso también es muy interesante, o sea, que la gente se pueda identificar con eso, que las mujeres se puedan identificar, pero ustedes han optado por una estrategia que tiene que ver con el arraigo territorial, que es muy interesante. Entonces mi pregunta es, ¿cómo se produce ese arraigo? Que nos hables del trabajo que se han hecho en las villas y en distintos territorios urbanos y no sé si rurales. Y luego que pudiera reflexionar un poco sobre esta herramienta paro, que también para otros feminismos latinoamericanos es una herramienta extraña, que ha traído discusiones. No sé si quieres quizá primero abordarlo, la primera cuestión que te planteamos. Sí, la primera cuestión me parece muy interesante porque justamente con respecto al tema asambleario quería hacer como una distinción en que tenemos las asambleas de preparación para las medidas de fuerza, pero a su vez desde Ni Una Menos vinimos desarrollando asambleas en conflictos y asambleas, lo que llamamos nosotras asambleas situadas, es decir, llevar toda esa transversalidad que nos mostró la Organización del Paro de Mujeres a conflictos concretos. Y estos conflictos pueden ser en el ámbito urbano como en el ámbito rural. La primera asamblea que hicimos fue en PepsiCo, que es hubo despidos masivos por esta multinacional de los alimentos, y la hicimos con las despedidas mismas, hicimos un guiso en la puerta, enfrente del Congreso con las despedidas. Y después esto lo replicamos también en lo que fue el conflicto mapuche, por las tierras mapuches donde asesinaron a Santiago Maldonado. Hicimos una asamblea en el Bolsón, donde nos contaban las compañeras de las comunidades originarias, que fue la primera vez en que se encontró organizaciones, comunidades originarias con lo que era un feminismo más clásico. Y fue una instancia muy difícil, ¿no? Porque ellas fueron con las compañeras con el reclamo de ustedes no lloran de la misma manera nuestras muertas que las suyas. Y eso se pudo elaborar políticamente en esa instancia de asamblea. Y no solo eso, sino que esta política de asambleas situadas y por conflictos también nos permite mapear la conflictividad. Es decir, en esa asamblea en el Bolsón vinieron también compañeras que estaban con problemas de desalojos y de despojos en el territorio urbano, ¿no? Y por otra cosa muy interesante también es que a partir de estas asambleas por conflicto y estas asambleas situadas o territoriales, que algunas las organizan Ni Una Menos, pero además se dan como un proceso independiente a nosotras, en las mismas organizaciones que están participando de la Organización del Paro, y nos permitió también elaborar y pensar que el paro no se vive como un acontecimiento, sino que es un proceso que se arma durante todo el año. Y ese proceso implica una reflexión sobre las propias, digamos, sobre las condiciones de la sujeción, sobre las condiciones de dominación, pero también sobre las potencias que hay en el establecer lazos comunitarios del feminismo,
Y ahí voy directo a la... Entonces, bueno, para resumir la pregunta, nosotras estamos hablando de que participamos en la asamblea de preparación al paro, que son generalmente un mes antes, pero a su vez desarrollamos durante todo el año asambleas por conflicto y asambleas en territorios, tanto urbanos como rurales. Y por otro lado hay un montón de otras asambleas que también se dan replicando este proceso, independiente de la organización de Ni Una Menos, ¿no? Sobre la herramienta del paro, como te decía antes, yo creo que el paro nos permitió, como proceso más general y como evaluación así más macro, es esto que te decía antes de poner en escena la trama entre la violencia económica y la violencia machista. Digamos, cuando vos hablás de sustraerte a las tareas que haces diariamente, por lo menos se abre un proceso de reflexión de cuánto tiene que ver todo eso que estoy de alguna manera mandatada a hacer en relación a una situación de mayor vulnerabilidad entre ciertas violencias. Y por otro lado, el paro fue una herramienta también que nos permitió, que permitió que el feminismo pueda también aportar en relación a un acumulado sobre cómo resistir cuando estamos hablando de que el 40% de la población de este país no tiene trabajo formal. Entonces también se abrió un proceso de reflexión en ese sentido. ¿Cómo hacemos para parar cuando no estamos sindicalizadas? Y eso trajo como, digamos, la primera respuesta fue como, bueno, no podemos parar, ¿no? Que es lo que uno escucha generalmente al principio. No digo que siempre haya un final feliz, pero, por ejemplo, en una asamblea en la Villa 2124, unas compañeras trabajadoras de la economía popular que trabajan en comedores comunitarios, que es un trabajo, ¿no? Porque también esa es una apuesta del feminismo, es reconocer que eso es trabajo. Nos decían, bueno, el día del paro vamos a entregar la comida cruda. E hicieron la consigna, entregamos crudo. Y llenaron toda la villa con hoy entregamos crudo. Y por eso, en lo que tiene que ver, ¿no?, con el paro, en lo que fue la evaluación más en ese sector de trabajadoras y trabajadores de la economía popular. Pero también el paro lo que hizo fue, al interior de los sindicatos, es poner todo en cuestión, el paro de mujeres. Primero, ¿cuáles son los motivos necesarios para llamar a un paro? Cuando las mujeres en el 2016 dicen que una de nosotras muera es suficiente motivo para parar de producir, eso rompió la cabeza de muchos. Pero ¿cómo ustedes van a llamar al paro? Entonces, en primer lugar, pone en cuestión quién tiene el monopolio de llamar al paro, que generalmente son hombres que tienen acá le decimos sus roscas entre ellos, y que deciden cuándo y cómo van a llamar al paro. Entonces, en primer lugar, abre como eso, ¿no?, un proceso de democratización, diciendo, bueno, esto digamos, no hay motivos de una vez y para siempre para llamar al paro. Puede ser que muera una de nosotras y consideremos que eso sea suficiente para parar de producir. Por otro lado, también lo que abre es un proceso de democratización al interior de los sindicatos, y también, la organización del paro de mujeres, de tanto el internacional como el nacional, lo que hizo es establecer alianzas entre mujeres sindicalistas, tanto de la economía popular como del trabajo sindicalizado más tradicionalmente, que desobedecieron muchas internas de machos, digamos. Compañeras que estaban enfrentadas en sus sindicatos o que no se hablaban por internas o por diferencias que tienen que ver muchas veces con problemas que tienen que ver con una forma patriarcal de pensar la política, en esas asambleas pudieron establecer alianzas que se tradujeron en acuerdos que después replicaron otros movimientos. Digamos, se armó como una transversalidad que después se ve reflejada en, por ejemplo, no sé, en el escenario de las madres de Plaza de Mayo, no sé, para dar un ejemplo. Entonces fue muy interesante, digamos, el paro abrió en muchos sentidos
cuestionó cuáles son los trabajos, qué es trabajo, ¿no? Digamos, eso retomó una demanda histórica del feminismo de tomar en cuenta todas las tareas que hacemos las mujeres que no son consideradas trabajo, produjo una revitalización de los sindicatos. Una compañera sindicalista nos decía que cuando llaman a una asamblea para discutir sobre paritaria, no, es infinitamente inferior la cantidad de gente que se acerca que cuando llaman a una asamblea para pensar cuestiones relacionadas con el paro internacional de mujeres. Entonces es muy interesante en todos estos sentidos lo que produjo apropiarnos y desbordar la herramienta tradicional del paro. Claro, y has comentado que el paro es una herramienta que sirve bastante para el movimiento, pero ¿qué otras estrategias están implementando también dentro del movimiento? Si bien nos comentas el tema de la transversalidad, de democratizar el paro y eso, ¿qué otras estrategias plantean? Porque, si no me recuerdo, nos contabas y también tiene que ver con lo que nos decías hace un momento respecto de establecer diagnósticos de conflictividad social a través de estas asambleas, pero también me imagino que generan otro tipo de estrategias para tratar otros temas, por ejemplo, respecto del aborto, respecto justo de la brecha salarial, respecto de, bueno, una serie de conflictividades sociales que se presentan. Bueno, en este momento estamos, digamos, la estrategia del paro tampoco se puede pensar escindida de la ocupación de la calle, que es algo que para nosotras es fundamental. El último paro internacional de mujeres hubo 800.000 personas en la calle, pero no solamente salimos a la calle el día del paro, salimos muchas veces, también la movilización en el feminismo es casi permanente. Por ejemplo, ahora en este momento se está debatiendo la legalización, despenalización del aborto. Digo las dos cosas porque no sé qué va a salir. Pero se están debatiendo las dos cosas. Y bueno, en este proceso estamos hablando se formó una campaña nacional por el aborto legal, seguro y gratuito hace 13 años y es la herramienta en este momento todos los martes hay un montón de mujeres congregadas en el Congreso. Y después está la otra, las estrategias en el feminismo son bien heterogéneas y bien, no se puede, es difícil decir cuál es la más importante, porque, hay un momento de visibilidad callejera que es muy importante, donde salimos a las calles y ocupamos las calles de una forma particular, además. ¿Cómo es esa forma particular? Sí. Forma particular es que hay algo de lo que es muy difícil contarlo si no estás ahí, no sé, pero hay algo yo que voy bastante, igual es algo que sentimos todas un poco. Tiene que ver con otra disposición corporal la que se vive en una movilización feminista. Desde algo que puede ser así como pensado la forma en que ocupamos la calle más festiva, los colores, en algunos casos las compañeras que se desnudan o que hacen intervenciones artísticas, performance, es una forma distinta de ocupar la calle que lo puede ser una marcha tradicional, y eso se siente, es mucho más festivo. Por otro lado, lo que te quería decir es que, como cuando vos me preguntás estrategia, yo te digo que es muy importante el momento callejero, el momento del paro, pero también lo que pasa para mí muy interesante con el feminismo es que es un tipo es una revolución capilar, en el sentido de que es el momento callejero, pero ese momento callejero que después volvemos a nuestros lugares de trabajo. Y la estrategia sigue en marcha, porque después de cada paro se organizaron centros de estudiantes, secretarías de género, agrupaciones en los territorios, y todo eso es muy difícil de medir. Si vos me tendrías que decir, si yo te tendría que enumerar qué conseguimos, se me haría muy difícil medir todo ese proceso capilar que se armó.
organización y de revitalización de las organizaciones ya existentes. Entonces es eso, ¿no? Es ese momento más callejero, más visible, pero también el volver a la casa, el volver al trabajo, el volver a la escuela renovadas con otros lazos. Así que bueno, combinamos todas esas estrategias. Por lo pronto hoy, todos los martes en el Congreso, estamos organizadas pidiendo por la legalización y por la despenalización del aborto. Lucía, a mí me parece muy, muy interesante lo que cuentas, y yo creo que hubo un quiebre cuando ustedes unieron violencia con reproducción, ¿no? Y reproducción como el corazón de lo económico, ¿no? O sea, yo creo que esa es una conexión que en otras partes de América Latina ha tenido que ver con una declinación más de territorio, extractivismo, y que en el caso argentino, claro, se declina más en términos de laborales y en términos también de luchas del trabajo no pagado, economía popular. Entonces, me parece que es algo que yo creo que ha quebrado un cierto ciclo en el que el feminismo había instituido un lenguaje sobre la violencia que de alguna manera llevaba a una serie de políticas que son evidentemente muy necesarias y romper la impunidad, pero que lo ha colocado en otro terreno, en el terreno de la crítica anticapitalista en particular, ¿no? Entonces esa es una cuestión que yo quería poner en valor, no sé si tú tienes algún comentario, para luego preguntarte un poco las resonancias internacionales de lo que pasa en Argentina, porque digamos que Argentina ha tenido, o sea, el movimiento feminista argentino ha tenido como un dinamismo importante que ha resonado en otros lugares. Entonces yo quería preguntarte cómo se ha producido, digamos, diálogos, encuentros, si se han producido, si se están produciendo con otros feminismos latinoamericanos, incluso otros feminismos diversos, heterogéneos al interior de Argentina, ¿no? Entonces, que pudieras comentar quizás esas dos cosas. Lo primero, esta nueva declinación de la conexión entre violencia y reproducción en el sistema capitalista, y esta segunda cuestión que es un poco los feminismos, el diálogo entre feminismos tanto al interior del país como a nivel regional e internacional. El diálogo. Por ejemplo, ahora creo que estamos en un proceso muy interesante que se abrió. Digamos, la conexión internacional empieza después del primer paro nacional de mujeres. Sale la idea de las polacas de hacer un paro por la cuestión del aborto. Y desde ahí la conexión internacional no paró de crecer. De hecho, ahora estamos conectadas en una plataforma virtual que se llama la Internacional Feminista, no sé si la conocen, está funcionando por Telegram, pero bueno, eso sería como un detalle en relación a los lazos que estamos creando. Nosotras tenemos, creo que es un proceso que se abrió, que es irreversible. Y por ejemplo, hay algo muy, muy sentido que me parece que, por ejemplo, con respecto a la muerte de Mariel, ¿no? En Brasil. A mí me parece que nosotros, que desde el feminismo estamos como abriendo un umbral de sensibilidad con respecto a lo que está pasando en la región, que no sé si existía antes de este proceso. Claramente se nos presentó la sensación de que Mariel es una muerte nuestra. Lo sentimos todas ese día. Murió una de nosotras por estar defendiendo a la población de las favelas en contra de la militarización de Temer, que es muy parecido a lo que pasa en otros lugares. Y también se nos con otra compañera, como comentábamos, instantáneamente, por todos estos lazos que venimos creando con otros feminismos de Latinoamérica, se nos puso la muerte de Mariel en relación a Berta Cáceres. Y eso me parece que es algo que estamos haciendo en las propias una elaboración, digo, porque no es un póster, es algo que sentimos, digamos. Cuando pasó lo de Mariel, fue Mariel y Berta, dos banderas, nuestra bandera. Y me parece que en las asambleas empezaron a participar, como te decía, compañeras de comunidades originarias. Ahora estamos con una agrupación que se llama justamente
mujeres originarias que están llamando a un parlamento de mujeres este fin de semana para impulsar la idea de que el Encuentro Nacional de Mujeres se llame Encuentro Plurinacional de Mujeres. Chévere. Porque ahí hay una herida, o sea, este país se tiene negado el racismo hace, digamos, muchísimos años, y me parece que se están dando las condiciones para poder abrir esas discusiones. Y eso es algo que es fabuloso. O sea, después de 30 años que aparezcan las compañeras de las comunidades originarias a decir queremos que el Encuentro de Mujeres se llame Encuentro Plurinacional de Mujeres, porque este país, Argentina está parada en la negación de nuestras existencias, y eso es algo que estamos pudiendo elaborar políticamente recién ahora. Y bueno, con lo que le contaba el proceso en el Bolsón. Entonces me parece que, y ahí también creo que tiene mucho que ver lo que decías vos también, ¿no? De que quizás en otros lugares en otros lugares de Latinoamérica la conflictividad se presenta más ligada a la cuestión del extractivismo. Eso me parece que nosotras ahora, si bien lo veníamos discutiendo en los encuentros, me parece que ahora se están dando las condiciones para que los conflictos más del ámbito urbano los podamos ligar por la lucha por la tierra en el ámbito rural. Y eso me parece que es un aprendizaje que hicimos también en nuestras conexiones con otro feminismo de Latinoamérica. Y no me acuerdo cuál era la otra pregunta, porque me emocioné con lo de Mariel. No, esas eran las dos cuestiones que te planteaba. Yo quería, ahora que ha salido el tema del racismo, y si bien al principio de la entrevista nos contabas que el tema del hashtag que movilizó de manera fuerte en el tema comunicacional, y si bien, por ejemplo, en el caso de Vivas, aquí en Ecuador me contaba Anaís Córdoba, una compa muy apreciada, el año pasado tenían mucho más empuje y fuerza y apoyo del lado de las redes sociales, pero ahora viene el tema de la ideología de género. Entonces, a partir de este año, me dice, ella me contaba también, tenían mucho menos apoyo, o quizá mucho más resistencia, o mucho más conflictividad con este tipo de pensamiento. Entonces, yo quería preguntarte también, ¿qué se está sucediendo con el tema de la ideología de género en Argentina? Y hace unos días también leía un tema este periódico, bueno, ya me acordaré, en el que mencionaba que también hay algunas disputas respecto del tema del uso de las mujeres como una cosa mucho más biologicista por parte de las transfeministas o las otras mujeres trans o disidentes del género. Entonces quería como plantearte estas otras dos cuestiones. ¿Qué pasa en Argentina con la ideología de género? Sí. A ver, en Argentina lo que está viendo, digamos, porque el gobierno ahora es una coyuntura muy particular porque está poniendo en agenda el aborto, ¿no? Aunque a su manera. Ahora hay rumores de que va por la despenalización, pero sin garantías de cómo se va a implementar. O sea, sin dar acceso en el sistema de salud o sin asegurar la producción pública de misoprostol. Entonces, nada, digamos, en este momento estamos medio como entrampadas ahí, que no pareciera que el gobierno no está en este momento en un rol como de estigmatizante con respecto al feminismo. Lo que está viendo es un reencrudecimiento de todo lo que es la homo, lesbo, transfobia o transodio, le decimos acá porque no queremos patologizarlo. Por ejemplo, en este momento hay una compañera lesbiana procesada por darle un beso a su compañera en el subte. Le inventaron una causa por estar fumando un cigarrillo. Bueno, y ni que hablar, todas las compañeras travestis que mueren, que no para de crecer la cifra. Entonces, hay un incremento y también hay algo como de que está este gobierno que no habla en términos de ideología de género, pero sí lo que hace es como de alguna forma abonó y levantó cualquier tipo de contención para los peores, para que las peores reacciones, tanto de las fuerzas de seguridad como de la misma gente, estén legitimadas. Ya sea, eso
es algo continuo en los medios de comunicación. La estigmatización a la población migrante, y, digamos, el vía libre a las fuerzas de seguridad para encarcelar lesbianas, para golpear travestis. En ese sentido, es la forma en la que se manifiesta, porque aunque ahora, digamos, abiertamente el gobierno esté diciéndose feminista, ¿no? Macri está diciendo que es un feminista tardío. Así que, digamos, están y inclusive están presentando proyectos para hablar de brecha salarial, pero bueno, con todo un discurso lavado sobre inclusión laboral, que nunca te dicen cómo te van a incluir, y además, digo, ¿no? Le hablan solamente un porcentaje muy ínfimo de la población. Tratan la operación que están tratando de hacer es desligar al feminismo de la conflictividad social. Es decir, por un lado están los despidos, por un lado están la represión, y por otro lado el feminismo. Y nosotras todo el tiempo vamos tratando de hacer tratando de hacer esos mapas de la conflictividad para mostrar que el feminismo justamente es otra mirada, otra forma de mirar la conflictividad, pero es el primer actor opositor al gobierno. Sí, muy bien. Estamos ya casi sobre el tiempo de cierre del programa, entonces quiero invitarte, Cristina, que si tienes algún comentario extra o una última pregunta de cierre, pues ya es hora de irla planteando. Y también, si Lucía quieres también agregar algún tema o algún punto en específico, es también el momento. No, yo más bien agradecerte. Creo que es muy interesante lo que planteas. Me parece muy sugerente esta idea del feminismo en un mapa, como una forma de estar y mirar la conflictividad social, no como una especie de sector o una especie, sino como una forma de mirar que en esa mirada está trenzando y se sitúa el feminismo en el centro, ¿no? O sea, me parece como que es una aproximación bien interesante, que no hace del feminismo una especie de sector, ¿no? Que no sectoriza el feminismo, sino que al contrario, o sea, plantea el feminismo como muy en el centro para cualquiera, ¿no? Como un feminismo para cualquiera, ¿no? Entonces eso más bien me parece un valor. Me parece estamos muy pendientes aquí también del tema de aborto, porque aquí también se está reabriendo, porque nunca se cierra. Es un tema, yo tengo la sensación de que es el caballo de batalla de la historia del feminismo, porque siempre se abre y se cierra, pero nunca se termina de asentar ese tema, ¿no? Y también aquí se cerró de una forma particularmente abrupta y violenta. Aquí solo compartirte que también se están abriendo muchos temas que tienen que ver con el abuso sexual infantil, que es un tema que aquí ha estallado y están trabajando muchas compañeras. Y nada, y decir que estamos muy pendientes, que también lo de Marielle que comentas, lo de Berta, a lo mejor vamos a tener la visita de su hija dentro de poco para las jornadas feministas, y que también ayer mismo se mató a otra líder. O sea, yo creo que estamos en un momento que es importante sentir esas muertes, pero también esas luchas como luchas de todas, ¿no? Y que eso tenga una fuerza no solo racional, ¿no? Y no solo en el plano organizativo y de lucha, sino también como un sentir común, ¿no? Entonces me parece muy, muy importante esto que estás señalando. No sé si tú quieras más bien comentar de tu parte algún tema que, como dice Karen, que creas que haya que enfatizar para ir cerrando ya la entrevista. O quizás agregar a lo que vos decías yo digo vos, o acá decimos vos, pero del tema de la conflictividad, que en Buenos Aires hubo en diciembre una de las, digamos, creo que las primeras manifestaciones así masivas, pero con un poder de veto importantísimo contra el gobierno. No llegamos a hacer que la ley de reforma previsional vaya para atrás, pero se pusieron todos muy nerviosos, y que lo que hacía esa ley básicamente era retrasar la edad jubilatoria de las mujeres, bajar las jubilaciones actuales, pero no solo eso, sino lo que hacía era dar de baja un montón de mecanismos por los cuales se reconocía el trabajo de las mujeres
hayan estado precarizadas o hayan trabajado en sus casas. Y no es casual que una de las manifestaciones más masivas y con mayor poder de veto con respecto al gobierno haya partido de la politización de la reproducción. Entonces nosotras acuñamos la frase de no hubiera habido diciembre sin nosotras. Y eso, nada, como para decirles que bueno, que estamos que vamos a dar todo porque el feminismo porque el feminismo realmente pueda enfrentar estos gobiernos ultraconservadores de la región. Y bueno, quedamos en contacto, súper agradecidas por la invitación. Un abrazo grandísimo. Muchísimas gracias. Muchas gracias, Lucía, por compartirnos toda esta serie de conocimientos de este mapeo que también creo que nos compartes del contexto social, de la conflictividad y el diagnóstico. Y bueno, invitarte también a que sigas el programa porque vamos a continuar entrevistando a algunas otras compañeras de Latinoamérica y es importante también que estemos como conectadas en ese sentido. La siguiente semana tenemos en Estereotipas un programa sobre economía rosa, pero de igual forma seguimos retomando esta serie de programas sobre feminismos latinoamericanos. Muchas gracias a todos por escucharnos y les recuerdo que nos pueden también seguir escuchando las 24 horas del día por audio HD a través de nuestra página www.flaxoradio.es. Yo soy Karen Garita, estoy junto con Cristina Vega y esto fue Estereotipas. Muchas gracias y hasta luego. Flaxo Ecuador abre su oferta de maestrías con 14 programas de excelencia en antropología, antropología visual, comunicación, desarrollo territorial rural, economía, estudios socioambientales, estudios urbanos, género, política comparada, políticas públicas, relaciones internacionales, sociología, sociología política. Ofrecemos becas y asistencia financiera. Postula hasta el 31 de mayo en www.flaxo.edu.es. El aprendizaje no tiene límites. Tu posgrado en Flaxo.